Cuando me hablaron del tema de esta mañana, libro de Proverbios, introducción al libro de Proverbios, vinieron a mi mente muchas cosas. Una de ellas es que cuando yo era un adolescente, un niño, casi un adolescente, tenía una obligación establecida por mi padre. ¿Sabéis cuál es? Proverbios tiene 31 capítulos, de manera que cada día hay que leer un capítulo de Proverbios. Un día le dije a mi padre, un día de febrero, 28 de febrero, hoy nos van a quedar 3 capítulos. Y dijo él, no, hay que leer 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y así sucesivamente. Es un libro encantador, pero como muchos libros de la Biblia está en desuso hoy. Y hay pocos que leen Proverbios. Y Proverbios se predica poco. ¿Qué vamos a sacar de tanto consejo y de tanto refrán? Porque es la contextualización de este libro al tiempo presente. Yo quiero presentar esta mañana un enorme desafío. En primer lugar, el creyente está llamado a estudiar la Biblia, meditar la Biblia y obedecer la Biblia. ¿Cuánto de la Biblia? ¿Toda la Biblia? ¿Tú crees que la Biblia entera es inspirada por Dios o no? ¿Y crees el versículo que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Lo crees? Luego no dejes de estudiar toda la Biblia, porque tan inspirado es Génesis 1:21 como Apocalipsis, Génesis 1:1 como Apocalipsis 22:21. Toda la Biblia es palabra inspirada de Dios. En segundo lugar, hay una demanda establecida por los apóstoles. El apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Y ahí está la cadena de la enseñanza. Todo lo que yo enseñé, enséñalo tú y que los que te escuchan a ti lo enseñen a los demás. Hay todavía una demanda más intensa en la Biblia cuando Pablo coloca a Timoteo bajo juramento y dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques ¿qué? La palabra. Y lamentablemente, si tenéis ocasión de visitar países y lugares, os daréis cuenta que la Biblia está en declive en muchas iglesias evangélicas. La exposición bíblica se ha cambiado por lo que se llama mensaje devocional o mensaje motivacional. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a decirle a la congregación algo que le gusta oír para que se vayan contentos. No. A veces el pueblo de Dios debe salir de la congregación del domingo llorando, porque el Espíritu de Dios aplicó la palabra a su vida. Necesitamos volver a la Biblia. Es algo incondicional que la Biblia demanda de nosotros, y especialmente porque Cristo estaba involucrado en la enseñanza de la Biblia. De manera que el gran primer sermón de la montaña tiene que ver ¿con qué? Con una exposición bíblica de textos de la ley. Y Cristo, cuando venía alguien a veces a preguntarle ¿qué opinas de esto?, que le decía, ¿cómo lees?, remitiéndolo a la Biblia. Ante este desafío tenemos el libro de Proverbios. Este hermoso libro, y lo que tenemos que hacer cuando hablamos de Biblia es leer la Biblia. De modo que os llamo a la lectura de los 7 primeros versículos de este libro de Proverbios. Dice así, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De modo que ya tenemos el objetivo del libro. Este libro es y en resumen, para dar sabiduría, para que podamos encontrar la sabiduría. La sabiduría no es la intelectualidad humana. La sabiduría es el conocimiento de Dios por su palabra, porque la palabra de Dios da sabiduría
al sencillo. Por tanto, el libro de Proverbios es el gran desafío, como los otros libros de la Biblia, para un estudio a fin de alcanzar un nivel de sabiduría conforme a Dios y esa sabiduría sirva de orientación en nuestra vida. Es el tercero de los libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios. Y probablemente el segundo de los libros de sabiduría. De modo que Job y Proverbios y Salmos es un conjunto poético que comprende muchísimos temas y que muchas veces no se incluye dentro del grupo de libros de sabiduría. Siendo palabra de Dios, los dichos de Proverbios mantienen su estabilidad en el tiempo. Si alguien me dice, vamos a leer lo que opinaban hace 3.200 años, a mí que me gusta muy poquito la historia, ¿sabes qué diría? Déjalo, no tiene importancia. Pero voy a la Biblia. Y un libro tan antiguo como el libro de Proverbios, escrito como mínimo en los días de Salomón, tiene una actualidad absoluta. Por tanto, como palabra de Dios, es invariable a lo largo del tiempo. La palabra de Dios es atemporal, porque los temas que trata, Dios los establece pensando en el hombre, no en el tiempo, sino en cada momento. Y los problemas que aborda Proverbios son problemas absolutamente actuales. Leo, por ejemplo, el versículo 8. Oye, hijo mío, la corrección de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Es necesario recuperar esto o no? En un momento en que profesores entran en el aula de su escuela después de que todos los alumnos están sentados porque tienen miedo a los alumnos, donde el niño de 6 años se pelea con el padre y le dice, yo tengo derechos. ¿Lo oísteis alguna vez o no? Luego el libro de Proverbios actual le está diciendo a los niños, oye, atiende a tu padre y atiende a tu madre. Cuando la sociedad se quebranta como nuestra sociedad, el caos viene. Y la sociedad no se sustenta porque eliminamos principios vitales que Dios establece. El principio vital número 1 que Dios establece para la sociedad es la familia. Si quebrantamos la familia, quebrantamos la sociedad. Luego el libro de Proverbios es actual, por supuesto que sí. Además, el libro de Proverbios son los dichos sabios inspirados por Dios. Cuando hablamos de inspiración, sabéis todos muy bien lo que es. Inspiración es la acción que Dios hace en el autor humano para que escriba lo que Dios quiere que escriba en el modo en que Dios quiere que se escriba. De manera que cuando estamos viendo esto, estamos viendo un libro que estos dichos de Salomón y de otros 2 por lo menos con él, son palabra de Dios. ¿Habrá dicho Salomón muchas otras cosas? Seguro que sí. Él era un experto en ciencias y demás, pero lo que está aquí es lo que Dios quiere recoger de lo que el Espíritu Santo inspiró a Salomón. Por tanto, es Dios quien está hablando en este libro. ¿Por qué le llamamos Proverbios? Bueno, porque el título viene precisamente del primer versículo y los hebreos antiguos lo pasaron a su canon de libros de esta manera. Proverbios de Salomón. Así arranca el versículo primero y este es el nombre del libro. Cuando se traduce la Biblia hebrea al griego en la Septuaginta, los traductores pusieron simplemente una palabra, proverbios. Y esta palabra proverbios viene a la traducción latina de Jerónimo y viene a nuestras Biblias hoy. De manera que el libro tiene el título que se le ha dado en la antigüedad y que se mantiene a lo largo de los siglos. Ahora, algunos de los llamados padres de la Iglesia, es decir, los grandes teólogos del siglo I, siglo II, siglo III, le añadían en algunos de sus escritos el título de Proverbios virtuosísimos. Bueno, ¿por qué? Seguramente porque había muchos dichos proverbiales también en la Iglesia. Pero esto es virtuosísimo porque procede de Dios.
Y Dios comunica vitalidad, virtud a la palabra. ¿Recordáis aquel versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que toda la Escritura es inspirada, es como espada de dos filos que entra hasta lo profundo, capaz de discernir, de manera que la palabra de Dios viene de Él y es virtud esencial porque funciona. Solo funciona lo que tiene virtud, es decir, lo que tiene vida, y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Lo crees o no? Bueno, a veces lo creemos intelectualmente, pero es necesario que descendamos a nuestro corazón eso para que se complemente y se haga una razón de vida. Ahora, la literatura sapiencial, la literatura como este libro, entre los judíos era una literatura que para ellos comienza con Salomón. Anteriormente de esto están, como sabéis, el Pentateuco, escrito por Moisés, luego los libros históricos, y vienen los libros de sabiduría, que son considerados por ellos como expresión de sabiduría consonante, concordante con la voluntad de Dios. ¿Por qué se llama así a estos libros? Los antiguos lo tomaron de Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29, en donde dice que Dios dio a Salomón sabiduría y providencia muy grandes. De modo que ahí está. Ellos entienden que los libros comienzan de sabiduría, comienzan con Salomón porque a él Dios le dio esta bendición especial. El Proverbios contiene reflexiones, meditaciones sintetizadas en frases breves. Mirad, por ejemplo, ya que tenéis abierto el capítulo 1, esto dice el versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Más simple, más breve no puede ser. Es un dicho sabio, no permitas que te engañen. Y cada uno de nosotros tenemos que mantenernos en esa línea porque el engañador, sobre todo, que es Satanás, procura engañar, si es posible, a los mismos creyentes. Satanás y sus huestes están en continua lucha contra la Iglesia. Dios ha dado a los creyentes la bendición de tener una panoplia de armas defensivas. Permitidme un paréntesis aquí. Se enseña por ahí muchas veces que los creyentes debemos luchar contra Satanás. No lo hagas. Defiéndete solamente. Las armas son dadas para defensa, no para ataque. Satanás ha sido vencido y derrotado en la cruz. ¿Lo entiendes bien? Por tanto, nosotros no tenemos que salir ahí afuera y pisar la cabeza de Satanás o decir fuera de aquí, demonio de no sé qué, demonio de no sé cuánto. Simplemente la Biblia te dice, mantente firme en el lugar de victoria donde Cristo te ha puesto. Y la firmeza, entre otras cosas, está en la espada del Espíritu, que es la palabra. Mira a Jesús. Jesús fue tentado. ¿Con qué respondió Jesús a las tentaciones de Satanás? Con la palabra. Por tanto, cuando tú conoces la Biblia, vives en dependencia de la Biblia, tienes un instrumento victorioso para cuando el tentador venga a tu ámbito y trate de derribarte espiritualmente. Bueno, ¿cuál fue el autor? Salomón escribió muchos proverbios, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y mayoritariamente este libro recoge los proverbios de Salomón. Desde el capítulo 1, versículo 1, lo identifica así, proverbios de Salomón. Hay proverbios a lo largo del libro y más adelante se menciona a Agur y a Lemuel. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Y creo que los investigadores más importantes sobre el libro de Proverbios tampoco lo saben. Pero ahí al final de ese libro, después de una serie de proverbios que Salomón escribió de su propia mano con toda seguridad, hay también una colección de proverbios que recogieron en tiempos de Ezequías y que colocaron aquí porque sabían que eran proverbios de Salomón. De manera que podemos decir
que el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. ¿Y ahora qué fecha? Bueno, es complicado, porque si tenemos proverbios escritos por Salomón y otros trasladados por escribas de un rey bastante posterior a Salomón, ¿cuándo datamos este libro? Podemos decir que este libro se sitúa entre el año 950 y el año 700 antes de Cristo. Viejito libro, ¿verdad? Bueno, pero es un tesoro de libro. Los libros no pierden valor por hacerse antiguos. Pierden valor si se hacen viejos. ¿Entendéis esa diferencia? Por tanto, aquí tenemos un libro antiguo que va ganando valor con el tiempo. ¿Cuál es la estructura del libro? En primer lugar, está la que da el propio libro, capítulo 1, versículos 1 al 7, en donde da el título, Proverbios de Salomón. Segundo, el propósito. Notad que ahí aparece esa palabra para varias veces en los primeros versículos. Está escrito para dar a entender sabiduría, escrito para recibir consejos de prudencia. Esa es la razón esencial del libro, dicha por el mismo autor. A veces, cuando estudiamos un libro, nosotros le damos la razón del libro. Por ejemplo, habéis leído todos la primera carta de Pedro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el tema de la primera carta de Pedro? Bueno, el creyente en la persecución, el creyente en la angustia, el creyente en la aflicción. Bueno, ¿y por qué dices que ese es el tema? Bueno, porque aparece aflicción y persecución y angustia a lo largo de la carta, pero es que Pedro tiene otro pensamiento. Y al final de la carta, en 5:13, el apóstol Pedro dice: os he escrito brevemente acerca de la gracia. Luego el tema de la epístola es la gracia. Y la gracia que salva es la gracia que permite el sufrimiento, pero la gracia que te acompaña en las situaciones más complejas, y ese es el gran tema de esa carta. En segundo lugar, después de la introducción, están las lecciones de sabiduría, y eso va desde el capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 18. Y en esta sección aparece muchas veces repetida la palabra hijo. Leímos antes un versículo: oye, hijo mío. Y así va apareciendo a lo largo de esos capítulos varias veces. Algunos piensan, no hay base bíblica, pero piensan algunos que Salomón tenía en su cabeza un hijo suyo, que era un necio, y que se llamaba Roboam, el que fue rey después de él, y el que dijo: los mayores no me interesan, consejo de jóvenes, y así terminó Roboam. Y probablemente Salomón diga: hijo mío, escúchame, porque no me escuchas. Y está centrado en su pensamiento, un ejemplo familiar que él tiene. Pudiera ser, pero tampoco tiene gran importancia. Lo que sí tiene importancia es que Salomón habla mucho del hijo necio, y eso sí que es importante. Hay una sección de los proverbios de Salomón en los versículos, en el capítulo 10 hasta el capítulo 22, donde se trasladan ahí proverbios que eran de Salomón, escritos por Salomón. Y siguen luego los dichos de los sabios, que están tomados de dos personajes y con los que el libro se cierra. Casi siempre pensamos en el capítulo 31 como el capítulo de la mujer virtuosa. ¿Sí o no? Mujer virtuosa, ¿qué? ¿Quién la hallará? Pero ese proverbio no es solo la mujer virtuosa, es el marido enamorado, que cuando esa mujer entra a servir la comida, le dice: muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. Ahí tenéis el desafío de Proverbios. Alguien puede decir: oye, casi no hay citas de Proverbios en el ministerio de Cristo. No directamente, pero sí en el entorno. El pensamiento de Proverbios está en el ministerio de Cristo, y hay una referencia de Lucas a Proverbios en uno de sus escritos. Por tanto, es un libro
canónico, recogido así por el canon hebreo, que pasa a la Iglesia, al canon de la Iglesia, porque estaba como libro canónico reconocido por los hebreos. Ahora viene un problema, hermanos. Vamos a estudiar el libro. Muy bien. Se ha dado, entiendo, un espacio de tiempo para estudiarlo alternativamente. Entonces, el problema es cómo estudiar el libro de Proverbios. Podemos hacerlo de forma expositiva. ¿Sabéis lo que significa? Capítulo 1, versículo por versículo, dando la explicación, desarrollándolo hasta el capítulo 31. Es largo eso. Pero el libro de Proverbios, para un estudio selectivo, tiene una división fantástica, y son los temas del libro. El libro de Proverbios es temático. Tiene un tema sobre la familia, tiene un tema sobre la mujer, tiene un tema sobre el necio, tiene un tema sobre la sabiduría. ¿Cómo se estudia temáticamente? Muy sencillo. Tomamos esos temas, exponemos el tema y estamos dando una panorámica de todo el libro. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 7, ¿de qué habla? Dice, principio de la sabiduría, tema, sabiduría. Ahora me voy por todo el libro y selecciono todos los textos que hablan de sabiduría y los expongo temáticamente. Y hoy vamos a hablar de la sabiduría conforme al libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene otro tema, el camino. Arranca en el capítulo 2, versículo 20. Entonces buscamos todo ese tema en el libro de Proverbios y hablamos del camino cristiano conforme al pensamiento de Dios en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla del impío. ¿Se habla mucho del impío hoy? Hoy los cristianos evangélicos tenemos miedo de hablar de pecado en las predicaciones. Decir a la gente que si no cree en Cristo se va al infierno. No digas eso porque se van a espantar. Pues que se espanten. Porque no tenemos otro mensaje. No tenemos que ofender, pero tenemos que declarar lo que la Biblia declara. Y aquí se habla de impío. Y el impío no siempre es un religioso, sino un religioso que practica la impiedad. Tomamos ese tema. Hay 12 temas. Menciono los temas y sigo adelante rápidamente. Hablé de sabiduría, camino, el impío, el justo, lo que Dios aborrece, el necio, el perezoso, el prójimo y el amigo, el matrimonio, los padres, los hijos y hermanos y las palabras. 12 temas. Si vais a dar uno por mes, tenéis para todo el año. Ahora alguien me dice, bueno, ¿y el resto qué? Bueno, una vez dados los temas, podemos aproximarnos a algunos versículos que han quedado sueltos y dar una panorámica de aquello que no se ha dado por medio de los temas. Déjame poner, porque alguien dice, ¿cómo es eso de los temas? Déjame poner un ejemplo. ¿Tenéis la Biblia abierta? Capítulo 6, versículo 9. Tema el perezoso. Está largo en Proverbios, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Bueno, ¿qué versículo? Si voy haciendo una predicación expositiva, tengo que pararme en ese versículo, decir que es el perezoso, toda esta cosa. Pero puedo desarrollar ese tema. Y me voy, por ejemplo, al capítulo 13 y al versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ya añado algo al concepto de perezoso. Perezoso no solo es el que está durmiendo, sino el que no tiene objetivos en su vida. Puedo hablar del perezoso en el capítulo 19, versículo 24, como el hombre que tiene el cansancio crónico. Porque no se atreve a trabajar y llega a extremos tales como no como porque me cuesta mucho llevar la mano al plato. Este es el perezoso. Puedo irme al libro de Proverbios y decir, el perezoso es aquel que empieza todo y no termina nada. ¿Conoces algunos así?
Empiezan, vamos allá, y se cansan y no hacen nada. El libro de Proverbios habla del perezoso como un arrogante. El único que sabe las cosas soy yo. Y estos hay un montón en nuestro medio. Además, el libro de Proverbios me da una idea de perezoso fantástica. Nadie se le habría ocurrido cosa semejante. Y lo tienes en el capítulo 26, versículos 1 al 4, y te describe al perezoso metido en la cama, con una bisagra en la espalda y otra en el colchón de la cama. De modo que el perezoso no puede bajarse de la cama porque está abisagrado a la cama. Lo único que puede hacer es ponerse para la derecha o ponerse para la izquierda. Ahí tienes un concepto, y a lo largo de todo el libro, termina el libro hablándote del perezoso y diciendo va a pasar por gran necesidad. De manera que la panorámica puso un ejemplo del perezoso, pero puedo poner el ejemplo del padre y del hijo. En fin, todos esos temas son de impresionante interés para una exposición encantadora de este libro. Yo no quiero que me echéis esta mañana por extenderme. Hay ese cuento que dice que había un predicador tan pesado, predicaba. La gente se iba levantando y saliendo. Y por fin el ujier de puertas le subió la llave del local al púlpito y le dijo: cuando termine, por favor, cierre la puerta. Bueno, esto os reís, pero los viejos del lugar recordarán que en cierta ocasión, en un culto especial, quedaban 4 personas y el coro en la iglesia. El resto se había ido. No es bueno extender mucho el sermón porque la gente, primero, capta solo una parte. Y segundo, cuando comienza a moverse es mal negocio. De momento no estoy viendo moverse a ninguno, pero quiero terminar pronto. Ahora, después de esta introducción al libro, lo primero que tenemos que hacer para estudiar cualquier texto bíblico, ¿qué es? Leerlo. Y antes de estudiarlo, ¿cuántas veces? Bueno, mi querido profesor, el doctor Lacueva, me decía: nunca se te ocurra empezar a estudiar un tema bíblico sin leer por lo menos 10 veces el pasaje. De modo que 10 veces el libro de Proverbios. Viene mal tiempo todavía, de modo que las tardes son a veces buenas, término para leer el libro de Proverbios. Pero mirad, nunca estudies nada de la Biblia sin buscar a Cristo en el estudio. La Biblia es un libro cristocéntrico. Es decir, todo cuanto hay en la Biblia está vinculado a Jesús. De manera que la interpretación correcta de cualquier cosa en la Biblia tenemos que contrastarla con Cristo. De otra manera, ¿cómo pensaría Jesús sobre esta cuestión? Y así el libro de Proverbios. Quiero cerrar esta mañana con esta reflexión. Cristo es el centro, permitidme que insista, de todos los libros de la Biblia. En cada libro está Cristo. En el libro de Proverbios también. ¿Cuál es esencialmente el tema genérico del libro de Proverbios? ¿La sabiduría? ¿Es así o no? Bueno, voy al Nuevo Testamento. Carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, y Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Luego, todo cuanto hay de sabiduría en Proverbios necesariamente sale de la mente de Dios y se expresa en Cristo. Sabéis muy bien que en el seno trinitario el Padre es el que establece el pensamiento, digamos así, el Hijo es el que expresa el pensamiento, el Espíritu es el que ejecuta el pensamiento. No hay nada que Dios diga o quiera decir que no pase por Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El poder de Dios para la Iglesia, aunque lo comunica el Espíritu Santo, es el poder de Cristo. Algunos están por ahí buscando poder y tratando de encontrar no sé qué cosa en las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido al mundo y a la Iglesia
para glorificarse a Él, sino para glorificar a Cristo. Y el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada que no tome de Cristo. Y Cristo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la gran bendición. Ahora, yo voy al libro de Proverbios y Cristo es la sabiduría porque revela el pensamiento de Dios. Y solamente Cristo es sabiduría. Y especialmente el libro de Proverbios en la restauración del caído, etcétera, etcétera, me lleva a pensar en que Cristo es el elemento nuclear en la doctrina de la salvación. Quiero recordaros lo que todos sabéis y sin duda creéis. La salvación no es del hombre, es solo y únicamente de Dios. Y ahí tienes dos textos del Antiguo Testamento. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Por tanto, lo que tenemos que estar atentos es que el elemento salvador que se personaliza en el Salvador es sabiduría de Dios. De ahí que cuando Pablo habla de lo que es la palabra de la cruz, la doctrina del Evangelio, ¿qué dice? Es locura, ¿para quién? Para los que se están perdiendo. Porque todo lo que es de Dios en sabiduría solo puede ser entendida espiritualmente. Y solamente vamos a entender esa sabiduría de Dios en la medida en que el Espíritu nos persuada, nos conduzca para que creamos esa verdad. Recuerdo en cuanto a salvación, que la salvación del hombre no se produce porque el hombre se sepa pecador. La salvación del hombre se produce cuando se siente pecador. Voy a la piscina. Yo sé nadar. Me tiro al agua. ¿Tú sabes que te puedes ahogar en la piscina, sí o no? Sí. Pero tienes tus brazos y tus piernas bien, estás nadando. Va. Y de pronto, imagínate, es una hipérbole. Imagínate que te da un calambre y los brazos no se pueden mover. Y te da otro calambre y no mueves las piernas. Entonces no sabes que te ahogas. Sientes que te ahogas. El que convence al pecador de pecado es el Espíritu Santo. Dice Cristo, lo envío para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nunca tú vas a convencer a nadie. Como mucho, a lo mejor recibes la aprobación, pues es verdad. ¿Y tú crees que es verdad? Sí, pero te vas al infierno, amigo. Porque solamente el que clama a Cristo por salvación se salva. ¿Lo entendemos o no? Aquí tenemos una necesidad de comprender a Cristo de esta manera en el libro. Además, sabéis muy bien que en la salvación ningún hombre va a Cristo que no sea llamado por el Padre. Lo dice Pablo en Romanos. Y lo dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Alguno va a decir, ve, ya estás con elección y... No, en absoluto. Escapo de filosofías. Pero quiero decirte que el hombre pecador no tiene ningún interés en ir a Dios. ¿Lo crees o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por tanto, si no quiere por condición personal buscar a Dios, solamente lo busca cuando llamado por Dios y conducido a Cristo, comprende la realidad de la salvación. ¿Entiendes esto? Ahora, en medio de un mundo tan conflictivo, en donde las posiciones teológicas no son posiciones teológicas, son posiciones filosóficas. La sabiduría de Dios en salvación enseña que Dios salva a algunos o a todos. Bueno, a todos los que quieran. Cristo no murió solo por algunos. Cristo murió por todos. Y ahora viene el conflicto filosófico, como yo creo que solamente se salvan algunos de los muchos porque Dios quiso y se pierde el resto porque Dios quiso, ahí viene el conflicto. Déjate de filosofía. Mantente en Biblia. Y la Biblia dice con toda claridad, el que a mí viene,
de ningún modo lo rechazo. ¿Entiendes esto? ¿Es verdad que en la cruz del Calvario Cristo murió por todos? Sí, es verdad. ¿Pero es eficaz para todos? No, solamente para los que creen. ¿Me está siguiendo? Pero en la cruz del Calvario la sabiduría de Dios es tan impresionante que hace una sustitución potencial y una sustitución virtual. Lo explico. Cristo muere por todos para hacer salvable a todo hombre. Nadie en el trono blanco de Dios va a decir a Dios, tú no hiciste bastante por mí. Pero solo es eficaz virtual. ¿En quién? En los que creen. Pero en todo esto, la sabiduría de Dios no actúa en contra de la responsabilidad humana. Pero todo este conocimiento es producido en nosotros, en la intimidad nuestra, por el Espíritu Santo de Dios que vino para eso, para revelar, para convencer al hombre de pecado. Ahora, la sabiduría de Dios está vinculada a la salvación, esencialmente, porque en 1 Corintios 1:24 dice precisamente que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría y poder de Dios. El poder de Dios es el poder en salvación y el poder salvador está en Cristo. Escucha al apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y Cristo es el poder de Dios para salvación. Nadie se salva por estar cerca de Cristo. Y este es otro error que se está sustanciando en algunos discursos evangélicos. Ven a Jesús, más cerca de Jesús, y entonces serás salvo. No, si solo estás cerca de Jesús te vas al infierno, porque solo se salva el que está en Jesús. ¿Entiendes esto? Y la sabiduría de Dios abre una puerta contra la lógica del hombre para que el hombre pueda ir a Cristo. Y ahora ya estoy en Cristo y digo, bueno, tengo que descubrir muchos elementos de la sabiduría. La Biblia me dice que donde está Jesús están todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo brutal para encontrarlos. No, Cristo está en tu vida. La palabra de Dios revela la sabiduría. No vas a recibir un mensaje de Cristo audible o no audible o un sueño. No revela Dios nada hoy acerca de Él que no esté en la Biblia. ¿Está claro? Pero esta sabiduría de Dios se hace vital para ti, porque Cristo se hace vida en ti y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Me sigues? Los evangélicos a veces tenemos la tendencia de poner mandamientos. Eres santo si haces A, B, C, D, E. Si no haces eso, no eres santo. Pero es una equivocación absoluta. La única vida santa es la que vive a Cristo. Y por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Pablo. Es Cristo el que vive en Pablo. Y lo que ahora vive en el cotidiano devenir de su vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos míos, el secreto de la vida cristiana es Cristo. Puedes conocer mucha Biblia y no tener a Cristo. Hace años estaba en Salamanca y uno de los grandes de la Universidad Pontificia de Salamanca, que tenía a su cargo la cátedra de Biblia, estudio de la Biblia. Me lo habían presentado hace tiempo y cada vez que voy a Salamanca procuro pasar por la Pontificia, por la biblioteca, porque eso es un tesoro. Y esa biblioteca, el despacho de él estaba cerca de la biblioteca. Entonces yo pasaba por delante. Buenos días. Hola. Un día me dice, oye, ¿estás ahí? Sí. ¿Otra vez? Sí. ¿Tomamos un café? Tomamos un café.
Me dice, ¿a qué vienes? Bueno, me dijo, seguro que a tener algún culto, ¿no? Pues sí. ¿Y cuál es el tema del culto? Y yo le di el tema de la conferencia. Me dijo, ¿y tú crees lo que predicas? Y yo le dije, si no lo creyera, no lo predicara. Y él me dijo, te admiro, porque yo no creo ni el 70% de lo que enseño. Y este era un hombre que tú le podías decir, oye, hazme un bosquejo de Nahum. Oye, hay un versículo por ahí que dice tal, pero no sé dónde está. Y decía, me suena a Jeremías. Y estaba en Jeremías. Un hombre que conocía la Biblia de pasta a pasta, pero no conocía al Dios de la Biblia. De otra manera, tenía la Biblia en la cabeza, pero no la tenía en el corazón. Y el desafío que Dios tiene para mí esta mañana y para ti es retornar a la Biblia si quieres tener conocimiento de la sabiduría de Dios, porque terminarás diciendo, cuando encuentras ese secreto de vida, terminas diciendo como Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables tus caminos. Esta es la Biblia y este es Jesús. Para mí, el vivir es Cristo. El origen de mi vida es Cristo. En Él estaba la vida. La razón, el modo de vida es Cristo. Y el Cristo de la Biblia está a tu lado en las pruebas. ¿Lo crees? Nunca te deja. Cuando yo veo una congregación así como esta mañana, tengo muchísimo respeto, porque sé, sin duda ninguna, que algunos han llorado esta semana. Y que tal vez muchos tengan una pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué, Señor? ¿Es así o no? Y claro, los grandes héroes de la fe del siglo XXI enseguida vienen a ti y te dicen, tú tienes un problema porque has preguntado por qué. No tienes que preguntar por qué, tienes que preguntar para qué. Bueno, estos héroes de la fe me impresionan. Pero mi fe es muy chica, ¿sabes? Es como un pábilo que humea, como una caña media rota que si me apoyo se rompe. Y la Biblia me dice que cuando no entiendas algo, ¿qué tienes que hacer? Lo dice Santiago. Pregúntale a Dios. Claro está, a lo largo de mi vida, en muchas pruebas, muy profundas, pregunté muchas veces por qué. ¿Sabes qué pasó? Nada. Dios no me dijo nada. Y claro, yo le digo, ¿pero por qué? Silencio. Y la Biblia me dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos son más altos que los tuyos. Aquí no veo ningún niño, estarán en la escuela. Ahí hay uno. Cuando crezca un poco ese, termina la reunión y lo que él quiere es salir a la calle y cruzar la calle. Y su padre dice, quieto. No. ¿Por qué? Porque tendría el padre que agacharse a ese niño y decirle, porque si cruzas la calle va a venir un automóvil, te va a dar un golpe, tienes que... Y él dice, no, yo esto no lo entiendo. Lo que yo quiero es cruzar la calle. Entonces, ¿qué hace el padre? Ni una palabra. Lo agarra, lo sujeta y no deja hacer lo que él quiere hacer. Así Cristo con nosotros. Pero llega un momento en que tus lágrimas inundan tus noches. Y tu corazón está lleno de angustia. Y escuchas la promesa del Señor. Con Él estaré yo en la angustia. Y sabes que el Señor te ha tomado y te ha puesto en su mano, y que el Padre cerró su mano sobre la suya, y las pruebas las pasas entre la mano del Padre y la mano del Hijo. ¡Qué bendición tan grande! Las lágrimas vienen, pero Dios te da el poder, no para dejar la carga, sino para caminar con la carga, porque la carga es buena para tu vida espiritual. Último, se habla de vida en Proverbios y de esperanza. ¿Y Cristo es esperanza para ti o no?
Claro, ¿y cuál es tu esperanza? Bueno, Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y cierras tus ojos y ves la calle de oro y las puertas de perlas y los cimientos de piedras preciosas. Y a veces en nuestra suculenta imaginación nos consideramos que el cielo va a ser algo parecido a esto. Señor me va a dar un vestidito blanco, cómodo, brillante. Me va a buscar una nube cómoda para que me siente. Me va a dar un arpa de oro y a cantar per secula seculoro. ¡Qué aburrimiento! ¿Esperas la venida de Cristo o no? Sí, yo también. ¿Y esperas el lugar que prepara para ti, para mí? Sí, yo también. ¿Pero ¿es eso tu esperanza? Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. De modo que puedes vivir el cielo hoy, porque Cristo que te lo da está a tu lado. Y quiero decirte que separados de Él, nada podéis hacer. Mariano Sanleón Herrera, el gran poeta evangélico español, escribió un himno que habla de la necesidad que yo tengo de descubrir en la palabra la luz de Dios. Es aquel himno tan extraordinario con una letra impresionante que la última estrofa dice, bueno, digo la primera porque algunos lo estarán pensando cuál era. Habla de avivar, ¿cómo comenzaba esa estrofa primera? Una visión más clara, los tuyos necesitan. Sé tú el que nos abra de aquel libro inmortal las páginas de fuego que muertos resucitan y son de nueva vida el claro manantial. Pero termina diciendo, y yo termino con ella, ayúdanos, oh Cristo, ayuda nuestros pasos. Que no sea tu iglesia infiel a su misión. Señor, no nos envuelva la luz de los ocasos. Oh, rasga pronto el velo. Aumenta la visión. Pido a Dios que esta sea la bendición con vuestro estudio del libro de Proverbios. A Él sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.